del conflicto, de lo que hemos percibido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es en la medida en que nosotros podamos construir un relato verdadero o lo más cercano a la verdad que podemos construir, digamos, una nueva sociedad y unas nuevas alternativas frente a este problema. Realmente es decepcionante la forma como los medios han manejado toda esta situación. Y desafortunadamente hemos tenido y tenemos ahora gobiernos autoritarios que producen verdaderas catástrofes humanitarias como está sufriendo Colombia y en la cual ha sido afectado también el movimiento sindical, los líderes sociales, las comunidades étnicas, los grupos poblacionales, las comunales, en todas estas dificultades para construir la paz. Y los factores de éxito o fracaso pues están unidos a procesos de apertura política, a procesos de lucha contra la desigualdad. A mí me parece que yo escuché por ahí o vi por ahí un titular donde dicen que es inoportuno en este momento cobrarle impuestos al 1% y al 0,1% más rico. Pero uno ve que el 1% y el 0,1% más rico siguen viviendo y siguen ganando como si nada estuviera pasando. Y entonces se esconden detrás de la pandemia para hacer lo que no han hecho durante todo el tiempo, y es pagar los impuestos correspondientes y lograr o contribuir a disminuir la desigualdad y poder avanzar hacia un país más grande. Es curioso cómo la prensa ahora está sacando todo el tema de este documento COMPES y lo sacan a pedacitos cuando nosotros lo pudimos exponer todo, y lo sacan a pedacitos y muestran como un gran avance que 4 años con lo que va a suceder vamos a avanzar en 2 puntos con relación al PIB. Y ese es el objetivo del documento COMPES. Cuando las propuestas que planteaba el profesor Jorge Luis Garay, que estuvo en estas charlas, él ha planteado una propuesta para avanzar 7 puntos ya, compañeros. Nosotros tenemos las tasas más bajas de impuestos con relación al PIB de los países de nuestro nivel en América Latina. Nosotros tenemos unas tasas con relación al PIB del 14%, mientras Chile está por encima de nosotros 8 puntos, 22, está 8 puntos por encima de nosotros. 8 puntos, compañeros. Está en el 22%. Y Argentina y Brasil están en el 24% de impuestos con relación al PIB. Y nosotros escasamente estamos en el 14%, y como gran cosa plantean que vamos a avanzar al 16%, controlando a los 16 millones de contribuyentes inscritos en el RUT. Como bien lo planteaba hace 8 días el doctor Espitia, es muy bueno para la DIAN tener esta información, si esta información fuera o sirviera precisamente para resolver los problemas de la pobreza. Y él dice, todo el mundo debería presentar su declaración, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de poder resolver los problemas de la pobreza y poder desarrollar planes de desarrollo bien importantes para salir de esta violencia. Porque realmente, si algo tiene de importante la DIAN en este país, es todo el tema de la información. Eso es un gran acumulado que tenemos nosotros, compañeras y compañeros, y que tenemos que rescatarlo también. Pero la información no solamente es para que paguen, sino la información también es para desarrollar planes sociales. Y la información debe ser también para que estas minorías paguen proporcionalmente lo que les corresponde, para que tengamos progresividad en el sistema. Sin eso es muy difícil construir. Y entonces, esa es la situación. Entonces, ¿dónde están los factores de éxito o de fracaso de esta política de paz? Entonces, decíamos, está unidas a la apertura, está unidas a la lucha, a la apertura política, a la lucha contra la desigualdad, a tener verdaderos liderazgos comprometidos con la paz, a las personalidades que se comprometen en lo nacional y en lo internacional con la paz, y a que podamos tener
coyunturas favorables a la paz, en el sentido histórico, y a la comprensión de cada uno de nosotros de la gravedad de la crisis humanitaria y los cambios sociales y ecológicos que estamos necesitando en este momento. Y entonces depende mucho de qué, de la acción ciudadana, de la acción nuestra, por la vida, ¿sí? Digamos, y que se continúen los procesos de paz que se han construido a través del tiempo. Porque estamos viviendo una crisis humanitaria, compañeros, ¿sí? Y también a la construcción de la verdad. Mira, hay países donde no han podido hablar. Por ejemplo, en España, con toda la matanza que hubo durante el franquismo, y allá ese es un tema que no se puede tocar. Es un tema que después de los pactos de la Moncloa y después de que en España llegó el proceso de desarrollo, fundamentalmente con 14 años de gobierno de Felipe González y el Partido Socialista Obrero, y la construcción de una sociedad de muchos mejores equilibrios y de mucha menor diferenciación social. ¿Qué sucedió? Que no han podido hablar de esto. Eso se convirtió en un tema vedado. Y por ejemplo, algunos sectores que han querido hablar, no se puede. Allá no se puede hablar del tema. Sin embargo, lograron hacer un avance social muy importante, muy importante. En Brasil, por ejemplo, el gobierno de Dilma Rousseff lo intentó. Y fíjese que finalmente a Dilma le dieron un golpe de Estado. Y eso que Brasil solamente hubo 500 desaparecidos. La mayoría de las situaciones que se dieron en Brasil fueron la tortura. En Argentina hubo una comisión de la verdad presidida por el escritor Sábato. Y en el caso de Colombia, pues tenemos la esperanza de que se construya la verdad, porque es que lo de Colombia, como dicen, la saca del estadio. 85.000 desaparecidos. Entonces es una diferencia muy notable, incluso con Argentina. En Argentina fueron 30.000 los desaparecidos. Entonces, nosotros vemos también que a través de los últimos periodos, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo el fascismo, el nazismo y el franquismo, eliminando judíos, gitanos y a las fuerzas de la izquierda política y sindicalista y transformadora, pues ellos fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. El fascismo y el nazismo y el franquismo se mantuvo. ¿Y esa derrota qué significó? Significó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y sobre qué base se construyó el sistema de derechos humanos y todo el sistema internacional que sigue vigente? Sobre la base de la Organización Internacional del Trabajo, que había aparecido en 1919 con un lema, que es el tema de la paz con justicia social. Y apareció en 1919 producto de un pacto, que fue la firma del Tratado de Versalles, y fue en un momento en que la clase trabajadora estaba en el centro del poder político mundial en ese momento. Y fue su fuerza, la fuerza de la clase trabajadora, lo que llevó a este proceso tripartita que es el de la OIT, en el cual tienen que converger empresarios, trabajadores y Estado. Y después se revivió ese proceso ya en el 48, con la derrota del fascismo y el nazismo, y se revivió con la Declaración de Filadelfia en los Estados Unidos, que es la que vuelve a darle aire a la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que después viene con otra serie de declaraciones, que es la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos Medioambientales, la Declaración de los Derechos de los Animales, y ahora ya se comienza a construir la Declaración de los Derechos de la Madre. Incluso Colombia en eso tiene un avance muy importante, porque aquí hay sentencias que protegen, por ejemplo, el río Atrato, y entonces ya comienza a descentralizarse el sentido de la humanidad.
Ya el hombre no es el centro. Ahora cada vez más nos damos cuenta que el centro es la naturaleza y que es sobre la base de la naturaleza que tenemos que nosotros construirnos, es alrededor de la naturaleza, o si no la naturaleza nos responde como ha respondido en este caso con el COVID-19 para defenderse, y nosotros somos una especie que puede permanecer o puede no permanecer, depende de cómo nos comportemos con la naturaleza. O sea que la naturaleza también nos puede sancionar si nosotros no logramos comportarnos como debemos comportarnos. Y eso es muy importante porque eso descentra toda esa visión, digamos, en la cual estábamos centrados en que el mundo estaba hecho para el hombre. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay una trascendencia mucho más allá, precisamente, y eso ha tenido sus avances en el derecho. Y es importante porque ya el derecho se convierte en un proceso de construcción de espacios. Cuando yo lo estudié con la Constitución del 86 y el derecho simplemente era visto como la imposición de la fuerza, digamos, era visto como algo muy limitante. Pero a partir de la Constitución del 91, en Colombia los derechos comenzaron a ser vivos, porque antes de la Constitución del 91 primaba el derecho interno sobre el derecho internacional. Hoy, con la Constitución del 91, precisamente hay una interrelación entre el derecho interno y el derecho internacional y hay un bloque de constitucionalidad y estamos obligados a cumplir toda una serie de pactos que antes los teníamos, pero teníamos una mirada, digamos, diferente del derecho. Era una mirada desde Colombia al mundo y ahora es desde el mundo a Colombia. Todo ese debate está ahí metido, compañeros, ahí metido. Y cuando hablamos del nazismo, del fascismo y del franquismo, estamos hablando de unas situaciones que pasaron y que no pueden volverse a repetir, pero que tienen el riesgo de volverse a repetir. Pero también se dio en el socialismo real, con los gulags, y entonces aparecieron todas estas situaciones contra los críticos opositores, ¿sí? Contra los que en un momento dado hacían algún cuestionamiento de ese proceso, y entonces aparece toda esa persecución hacia ellos, y entonces primero sacaron a los socialdemócratas, después sacaron a los anarquistas, después ya comenzaron a sacar a los propios que habían hecho, que estaban ahí en ese proceso, como Bujarin, como Trotsky. Mejor dicho, poco a poco se dieron procesos de traición permanente donde fueron sacando sectores y entonces tenemos a Alexander Solzhenitsyn cuando nos escribe lo que significa el archipiélago Gulag y es cómo fueron tratados también las oposiciones y cómo no se respetó también estos derechos fundamentales. Incluso hubo traslados de pueblos que se los llevaron de un lado para otro, les dijeron ustedes aquí no están y los mandaron para otro lado, ¿sí? Y todavía existen esos conflictos con esos traslados de pueblos que hicieron en esas regiones y que están ahí vivos, porque los cogieron y se los llevaron para un lado como cosas, desconociéndole su tradición histórica, desconociéndole su relación con el territorio. Y hoy subsiste con toda esta dictadura de Putin. Y entonces tenemos por esa dictadura ya y por este lado tenemos la dictadura de Trump y su persecución contra los negros y los latinos especialmente. Y ahí estamos, compañeros. Y ahí están hoy, ese es el estado de las luchas y quizás esto tendrá que transformarse y dependerá mucho de nuestra acción como ciudadana. Y en Colombia, pues los procesos de paz en este último periodo, podemos decir que arrancaron desde el 82, cuando ya cuando fueron a partir ya no de la negociación, sino de un triunfo político que obligó al gobierno a tomar una decisión que incluso impactó sobre la elección de alcaldes en el 86, que fue un acto legislativo, y la primera elección en el 88, el proceso de paz del 89 con el M-19 y otras organizaciones como el EPL, como el PRT, como MIR Patria Libre, como la Corriente de Renovación Socialista, y en ese contexto, fundamentalmente un contexto generado por el M-19,
se constituyó la Constitución del 91 y se constituyeron nuevas relaciones de fuerza, porque una Constitución precisamente es la expresión de nuevas relaciones de fuerza. Y nosotros como trabajadores fuimos reconocidos, aunque no era la primera vez, porque realmente Colombia fue fundador de la OIT desde 1919, en un momento que también hubo un proceso de paz y que también fue traicionado en ese momento porque precisamente fue cuando el gobierno de Reyes, que fue un gobierno progresista en alguna medida y que estaba con Rafael Uribe, que era también otro progresista y que había sido el guerrillero de la guerra de los 1000 días, y ese acuerdo terminó finalmente con el asesinato de Rafael Uribe, y sus efectos constitucionales se vieron solo hasta el año 1936, cuando se dice que la propiedad privada tiene una función social, y cuando se reconoce el movimiento sindical y aparece, digamos, con fuerza el reconocimiento institucional del movimiento sindical, que ya había aparecido mucho antes, desde comienzos del siglo en Barranquilla, y que había tenido gestas como la de las bananeras, donde hubo toda una masacre a los líderes sindicales. Entonces tenemos un eterno retorno de la diferencia, y precisamente en esa tarea es cómo nos diferenciamos hoy, cómo construimos proceso de paz y cómo tratamos de construir un país distinto. Y entonces venimos con el acuerdo de 2016 con las FARC, y se crea, voy a hablar solamente de esto, no voy a hablar de otras cosas porque esto no es una charla sobre esto, sino esta es una charla sobre el Día de los Derechos Humanos, y se crea el sistema de verdad, justicia y reparación, se crea la Justicia Especial para la Paz y se crea la unidad de los desaparecidos que mencionaba Ángela Salazar. Y entonces uno ve, por ejemplo, en esta lucha contra los desaparecidos, cómo son las mujeres humildes, las mujeres pobres, las que en medio de condiciones adversas salen a defender a sus hijos. Y entonces uno ve, por ejemplo, las madres de Soacha que dicen, pero mis hijos, ¿cómo fue que hicieron esto con mis hijos? Y son las que hacen la denuncia. Y son mujeres que se envalentonan en un momento dado para defender la vida de sus hijos. ¿Sí? Entonces, yo creo que todo eso es lo que nos lleva a nosotros a defender desde acá una política por la paz. Por eso nuestra organización siempre ha sido, Ultradeán siempre ha sido sus lemas: solidaridad, libertad y paz, con justicia social, con comercio justo, con justicia fiscal. Y en eso estamos empeñados desde hace 20 años, cuando fundamos esta organización. Y precisamente, ¿por qué? Porque hemos visto todo este trasegar. Incluso vimos lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2005, cuando Estados Unidos le exige a Colombia el desmonte del paramilitarismo. Y entonces ahí se da todo este proceso con los paramilitares, y ahí aparece una nueva verdad. Y es tanta la verdad que aparece, que terminan estos paramilitares extraditados precisamente para no dejarlos hablar. Y ahora estamos en la discusión si van a volver y quiénes van a volver y si van a hablar, y toda una discusión del orden nacional muy complicada. Y entonces yo creo que quizás nosotros como institucionales, porque nosotros somos empleados públicos, somos empleados del Estado, tenemos unas relaciones legales y reglamentarias, hacemos parte de la institucionalidad, pues debemos apoyar estos procesos que son constitucionales, y la construcción de este proceso de verdad, reparación, no repetición, esclarecimiento de la verdad a través de la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de Búsqueda para Desaparecidos. Y ahí, digamos, el movimiento sindical siempre ha estado unido a estos sectores democráticos, a las universidades y a todas las fuerzas que han tratado de construir precisamente una verdad que sea la verdad real y no la verdad oficial, como se ha pretendido. Incluso en este momento hay una discusión muy fuerte con el Centro de Memoria Histórica, porque ha sido tomado por personas que no quieren la verdad, sino que quieren una verdad oficial. Y la verdad oficial no permite construir
procesos de paz. Y entonces, pues cuando uno estudia estos temas, uno dice, es inadmisible que con 85.000 desaparecidos y con 9 millones de desplazados en Colombia se venga a decir que lo que hubo fue una amenaza terrorista de un solo sector. Eso es inadmisible, porque eso es saltarse sobre todas las víctimas, eso es irrespetar a todas las víctimas, eso precisamente, mejor dicho, eso es una barbaridad. Y en eso está jugando la Comisión de la Verdad, que es donde presentaba el informe el movimiento sindical y que eran las personas que hoy debían estar aquí dictando esta charla, pero que no sé qué pasó. Digamos que es el incumplimiento de los sindicalistas. Por eso a veces nos tratan tan mal, porque nos comprometemos a algunas cosas y después no damos respuesta. Y nosotros estamos empeñados en una tarea de un sindicalismo diferente, un sindicalismo que le cumpla a la gente y que busque resolver los problemas con la participación de la gente. Y entonces vemos cómo la Comisión de la Verdad ha hecho un esfuerzo comunicacional a través de los diálogos de la verdad, pero esos pasan es por Facebook, porque eso no los publica Caracol, ni los publican los grandes medios. Ellos en un principio estuvieron ahí, pero ahora se quedan callados. Mientras, por ejemplo, en Sudáfrica, 2.000 víctimas pasaron por los medios y contaron su verdad en los medios, estas 2.000 víctimas, ¿sí? Y creemos que aquí debería ser algo similar, porque ha sido mucho más delicado, ha sido mucho más duro, y porque aquí estamos en medio de una inoperancia de la justicia y en medio de una realidad, digamos, que ha sido bastante fuerte. Y por eso hoy lo que están haciendo la comisión, precisamente la gente comprometida con la paz, hoy está planteando una tarea muy importante, y es una movilización nacional de protesta por la vida, con un cacerolazo para hacer un ruido nacional, para buscar que el país nos oiga. Y en esa medida los invitamos y las invitamos, compañeras y compañeras, para que el 21 de septiembre hagamos una protesta nacional por la paz. Y hagamos sonar las cacerolas y todo lo que tengamos en nuestras casas, todo esto que no hemos podido usar, porque ya no podemos ni siquiera ir al estadio a usar la bubucela, pues saquemos la bubucela el 21 de septiembre y hagamos una movilización por la paz. Pidamos por la paz. Es una necesidad nuestra como colombianos. Tenemos derecho a vivir como viven en otros países en paz, pero aquí no. Aquí estamos traspasados por la violencia e incomodémonos frente a esa violencia. Esa es digamos, la invitación que yo quiero hacer a todos ustedes, compañeros, porque es una invitación que está haciendo al día de hoy el Movimiento Nacional de los Derechos Humanos, que están en múltiples actos y quizás a lo largo y ancho del país hoy se están sucediendo múltiples actos, y todos pues desde esta perspectiva de nuestra... Todos desde esta perspectiva, digamos, de nuestro silencio mudo, digamos, que podemos decir, pues a través de estas situaciones en las cuales nosotros a través de la cual nosotros, pues hoy nos estamos comunicando. Y especialmente cuando vemos que las últimas noticias están diciendo la OMC que la vacuna por allá estará hasta 2022, y donde vemos que la situación no aparece con claridad. No aparece con claridad para ninguno de nosotros. Yo no quiero hablar de las cifras hoy, las copié, las tenía listas, pero no quiero hablar de las cifras. Simplemente creo que la realidad es que esta pandemia en Colombia no ha pasado. Está creciendo, sigue creciendo a ritmos agigantados. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, pero tenemos que seguir luchando. Esa es una tarea absolutamente para todas y todos. Y vamos a tener que seguir mucho tiempo reuniéndonos de esta manera.
Quizás vamos a tener un distanciamiento social, pero no un aislamiento social. Vamos a tener que seguir hablando por estos medios para no aislarnos socialmente. Porque hoy en día, afortunadamente, digo afortunadamente, nos cogió esta situación cuando todas estas tecnologías ya nos permiten acercarnos de alguna manera, que es la manera virtual. Y también nos permiten reflexionar colectivamente y construir procesos colectivos. Y ese es el mensaje que, pues, que quería darles a todos ustedes, compañeras y compañeros, que es un mensaje de esperanza, realmente. No es un mensaje de tragedia, es un mensaje de esperanza. Porque quizás la gran tarea del sindicalismo es construir esperanza y construir fuerzas sociales y demostrar que nosotros podemos avanzar en estas fuerzas sociales para el cambio social. Y podemos romper nuestros miedos, porque estamos aterrorizados por todo lo que pasa. Y estamos aterrorizados en nuestras oficinas también. Vemos que muchos compañeros nuestros nos dicen cómo hoy la situación laboral está durísima para todos nosotros. Estamos siendo sobreexplotados en el trabajo. Las metas nos están afectando de una manera mucho más grande en la medida en que tenemos problemas con los sistemas. Mucha gente ha tomado la decisión de pensionarse, pues porque dicen, no soporto esa situación más, no la soporto, porque se me cae el sistema, gente acostumbrada a cumplir con sus metas, acostumbrada a hacer sus cosas bien, y resulta que empiezan a trabajar y no, se cae el sistema, se jodió, y entonces lo llama el jefe y están presionando todo el tiempo, y entonces están creando una situación muy difícil para mucha gente, con estrés en muchas áreas de trabajo. Y eso es una situación que nosotros tenemos que verla porque es otra forma de violencia contra nosotros. Y nos puede llevar también a riesgos de muerte también, en la medida en que estas presiones se convierten en presiones indebidas porque no se entienden las condiciones en las cuales estamos cada uno de nosotros trabajando. No se entiende que hemos tenido que adaptar nuestras cajas a oficinas y hemos convertido nuestras cajas en oficinas, que ya cuando salimos desde un cuarto para otro. Y cuando vamos a dar una vuelta la tenemos que dar por la sala, porque tenemos dificultades para salir, ¿sí? Que cuando salimos vamos a riesgo propio y que solo podemos estar en espacios abiertos, porque si salimos a espacios cerrados, si nos montamos a un bus, si nos metemos a una oficina, corremos un riesgo muy alto de contagiarnos y también caer en medio de esta situación. Entonces, todo esto es una reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que fortalecernos como organización, no solo en la queja, no solo en la crítica, sino también en la lucha, también en la acción sindical. Y la acción sindical a partir de la reflexión y a partir de nuestra sensibilidad. Porque somos ante todo seres humanos, somos sentimiento y somos pensamiento. Y algo que ha defendido Ultradian es que nosotros nos unimos en el amor al prójimo. Ese es el elemento central que nos une a nosotros. Por eso decimos la solidaridad, que es nuestro primer lema. ¿Y qué es la solidaridad? El amor al prójimo. Eso es lo que nos une a nosotros, más allá de cualquier cosa, los afectos. Y eso es lo que buscamos construir, una organización sobre esas bases. ¿Para qué? Para el cambio social, pero también para el cambio institucional, o sea, para que tengamos nuevas relaciones en medio de esta situación de trabajo que se nos ha vuelto más complicada ahora con todo esto de la pandemia y del COVID-19. Ese es el mensaje, compañeros. Les comento que también salieron varios compañeros con sus carros el día en la marcha, en la movilización, en la caravana que hicimos el lunes con el movimiento sindical, en defensa finalmente de lo mismo, en defensa de la vida y en defensa del trabajo digno. Porque resulta que aquí, como no quieren pagar los impuestos, tampoco quieren pagar los salarios. Vamos, como dicen, bonito así. Y entonces ni por un lado ni por otro. 1% y este 0,1 no quieren nada. Y entonces ahora quieren la contratación por hora y quieren, porque no hay ninguna talanquera para lo que ya está, simplemente pueden echarlo y dicen, ahora lo contrato por hora, solo lo necesito 3 horas. Y entonces buscar la máxima productividad y entonces se está perdiendo el derecho a la pensión. Entonces ya la gente no va a llegar a la pensión, sino entonces ya le van a dar un subsidio que se denomina BEPS, beneficios económicos, ¿sí? Pensionales, pero eso no es una pensión,
Entonces ya no vamos a avanzar por el lado de los derechos, ¿sí? Sino por el lado simplemente de lo que nos quieran dar. Entonces eso me parece que es muy importante que nosotros lo reflexionemos, porque eso no podemos permitirlo. Yo creo que también llegó el momento en que como país tenemos que reflexionar y actuar. Y lo que hemos pretendido en Ultradian es una reflexión para la acción. Lo otro es que estamos pensando en utilizar una plataforma y dejar de usar esta plataforma, y vamos a utilizar una plataforma propia, pero de Teams también, por lo que ya todos sabemos manejarla, porque ya todos la conocemos, y entonces para que sea más sencillo, estamos en ese trámite para dar un salto, digamos, a nuestra propia plataforma, que sería la plataforma de Ultradian, también en Teams. ¿Por qué? Porque tenemos ese conocimiento. Nosotros las reuniones que hacemos, por ejemplo, los viernes, que son reuniones culturales para hablar de cine y derechos humanos y la experiencia del cineclubismo aquí en Colombia, y de pronto más adelante hacemos también una de teatro, porque tenemos gente aquí que sabe de teatro, que nos puede ayudar y nos puede ayudar en estos viernes culturales a hablar de esos temas de la cultura, también no solo de nuestros temas sindicales que hacemos los miércoles, o de nuestros temas de capacitación en los que hemos avanzado fuertemente los sábados y que nos toca seguir dándole, porque ya hay avisos del concurso y ya incluso hay una publicación donde hablan de 1.216, 1.200 algo convocatorias que van a hacer, y donde vemos que se están imponiendo unas reglas sin ningún tipo de negociación con las organizaciones sindicales, sin ningún tipo de participación y con la expresión del modelo autoritario vigente. Entonces tenemos que estar preparados, compañeros. Las oportunidades son eso, estar uno preparados en el momento en que se vienen las circunstancias. Y creo que nosotros hemos hecho una buena tarea. También enviamos la información de todos los videos que tenemos de antes de la pandemia. Pero ya los otros no los hemos enviado porque todos se han enviado por correo. Entonces ahí tenemos nuestro canal de YouTube donde los compañeros y las compañeras pueden entrar a estudiar, pueden entrar a capacitarse, porque aquí hay que mirar nuestra ficha de trabajo a las que nos queremos presentar, y sobre esa base, como ya lo aprendimos en una de las capacitaciones con Jolman, tenemos que prepararnos. Entonces todos estos elementos están aquí en juego y queremos plantearlos aquí conjuntamente, precisamente para poder construir una vida mejor para todos los colombianos, pero también construir unas relaciones de trabajo mucho mejores aquí para todos nosotros, pero también para poder construir carrera administrativa para todos los compañeros que están hoy en la provisionalidad y que pues tienen sus dificultades precisamente por estar en esa condición. Hasta ahora se está cumpliendo en cuanto a la convocatoria, la información que teníamos desde antes, que era alrededor de 1.200 vacantes y de grado gestor 3 para arriba. Hasta ahora en los 1.200 se está cumpliendo. Vamos a ver qué cargos son los que van a convocar. Y como les hemos dicho, compañeros, eso no hay que olvidarlo, la meta es cubrir al 65% de la planta con carrera, y quedaría de todas maneras un 35% de la planta en provisionalidad en estos 4 años siguientes. Esa es la meta que está planteada en ese documento COMPES. Nosotros lo hemos explicado aquí en múltiples oportunidades. Siendo así, yo quiero terminar acá para que hagamos un diálogo sobre la paz. Me parece que pues, es el tema de hoy, es el tema de los derechos humanos, es el Día Colombiano de los Derechos Humanos, y nosotros somos un país que ha sido muy afectado precisamente en los derechos humanos. Y yo recuerdo desde el primer foro de los derechos humanos, cuando yo era estudiante en la universidad, estudiante de Derecho, pero en realidad en esa época no se estudiaba en la universidad los derechos humanos. Eso es muy nuevo, eso es del 91 para acá. Antes eso no se estudiaba en las universidades, pero ya apareció en el año 1979 el primer foro por los derechos humanos, que en ese momento era brillante la participación de un hombre de origen conservador, pero que fue un gran defensor de los derechos humanos en Colombia, que fue el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, y que fue el presidente de ese primer foro nacional por los derechos humanos, y que todavía hoy sigue vigente, y que creo que nos lleva a nosotros a que
podamos abrir el espacio para dar opiniones, porque aquí yo creo que no hay preguntas ya, sino hay opiniones, y entonces doy la palabra a los compañeros que quieran hablar, que quieran expresarse sobre el tema de los derechos humanos, lo hagan con absoluta libertad. Tulio, buenas tardes a todos. Yo quiero no expresarme en cuanto a los derechos humanos. Yo pienso que en estos momentos pues la situación del país está como muy difícil, ¿no? No solo como usted decía ahí en la charla, estamos todos mal, todos absolutamente mal, porque no, mejor dicho, por todas las partes estamos muy mal y pues sería bueno de verdad que ese día pudiéramos decir no más violencia, no más, gracias por la invitación, y creo que eso es una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, que si nos unimos todos y ya paramos tanta violencia, porque tuvimos como un poquitico de tiempo de paz, pero ahora pues volvimos otra vez a la gran violencia que son diferentes factores los que están afectando. Sí, creo que muchas gracias y sí participaré a la convocatoria que nos hizo. Segundo, quiero también preguntarles a ustedes, no sé, yo no pude realizar una encuesta, un examen, algo así, unas preguntas que habían mandado, en que había plazo hasta ayer para hacerlas. ¿Qué sucede? Me estaban comentando algunas hicieron esta mañana algunas sugerencias en cuanto a que las preguntas están mal formuladas y no hay respuesta para esas preguntas. O sea, están mal formuladas, mandan unas respuestas y las respuestas no coincide ninguna respuesta con esas preguntas. ¿Cuál es mi inquietud? En años pasados pasó lo mismo. Habían convocatorias, por ejemplo, hubo una convocatoria para cambios y aduanas y salieron puras preguntas tributarias, o la mayoría de preguntas fueron tributarias. Yo creo que nosotros como sindicato debíamos como evaluar eso, ¿no? Como que mirar, porque después salen a uno no de malas, fue así y no más. Yo ya estoy ya de ida, yo también me voy a ir pensionada, también por lo que usted dijo, la presión que hay es muy grande, convencimientos muy prontos, sistemas que no sirven, o sea, hay muchos problemas en este momento, tenemos nosotros, o yo tengo. Entonces, pues también ya pasé los papeles y me voy a ir. Pero yo pienso que para la gente joven que está acá, los nuevos que están acá, la gente que va, no es justo que le pase lo mismo que nos pudo pasar a nosotros en alguna época, que convocaban a una cosa y salían otras preguntas, que no hay respuestas claras. Entonces yo sí pienso que así como hicieron en la rama judicial, según lo que estaban diciendo esta mañana, ellos se encargaron de verificar ese tipo de preguntas para que ninguno de los compañeros que están ahorita, los jóvenes, la gente que puede presentarse a esos concursos, vayan a tener inconvenientes. No sé qué tanto podríamos hacer o podrían hacer ustedes como sindicato ya que quedan ahí en las oficinas. No sé, dejaría esa inquietud. Gracias. Gracias a ti, Amparito. ¿Quién más quiere decir algo? Yo, al respecto, yo quiero decir a Amparito que yo no quise contestar esa encuesta, no me pareció prudente. Señora, hable. Hola. Hable, compañera, hable. Tulio. Hola, te estamos oyendo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Tulio, lo que decía Bien, sí, la señora. compañera Paro se refirió a las pruebas estas que nos hicieron hacer en la ruta del saber. ¿Ella se refirió a eso? Sí, ¿Pregunto? yo me refería a esas, que según lo que dicen, yo no contesté esa encuesta, no la contesté esa encuesta. Ahí dicen que hay unas preguntas que no tenían respuesta, y en concursos pasados que hizo la DIAN, convocaron a unos, por decir algo, convocaron hay una convocatoria para un inspector o para un gestor, para aduanas y cambios, y salieron puras preguntas de tributario.
cosas así, que eso Claro. es como si estuvieran direccionando, para mí, es como si estuvieran direccionando para determinadas personas el concurso. Entonces, Así esas cosas yo creo que sí hay nosotros como sindicato, yo ya no me puedo meter en nada de eso, pero no, sí se podría como hacer como una averiguación, como verificar exactamente cómo es que están haciendo eso. En la época en que yo me presenté a un concurso, habían preguntas que estaban mal formuladas, no tenían respuesta, y lo que dijeron en esa época, no sé qué universidad fue la que tuvo, y en esa época, pues, así, palabras más, palabras menos, cuando se presentó la demanda, dijeron de malas, así es como es, y no más. Eso le quita la oportunidad a la gente joven de ingresar a la entidad, y gente que yo sé que sabe muchísimo, y pueden aspirar a un concurso. Entonces, sí debían de ponerse en pilas en ese aspecto. Así es, Amparo. La verdad es que yo sí la hice, pero imagínate, yo estoy en aduana y todas las preguntas eran de tributario, todas. Solamente salieron como unas dos cambiarias, y una de las cambiarias estaba mal formulada. Y de aduana muy poquita, como unas dos. Pero la verdad es que fueron todas tributarias más que aduaneras y cambiarias. Ahí te dejo esa inquietud, Tulio. Sí, El cuestionario que pues armaron para que los funcionarios lo realizaran, creo que el plazo fue hasta ayer. ¿Ok? sí, pues, antes de darle la palabra a Kelly, pues para comentar ese punto, pues yo no quise contestar eso. Y yo lo que veo es que precisamente con este manual de funciones que han puesto, lo que están precisamente es eso, que terminemos con preguntas generales, difusas, donde preguntan todo de todo, y eso va a ser un complique. Y ha sido muy difícil porque nosotros, precisamente por eso hemos cuestionado tan duro este manual de funciones. Le escribimos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, presentamos una queja, la hemos ido alimentando con todas las quejas que nos han entregado los compañeros. Nosotros la hemos alimentado pues anónimamente, no decimos quién, pero cada caso lo hemos presentado allá. Sin embargo, no sabemos qué haga la comisión. A nosotros lo que nos dicen los compañeros de la UTRADEC, que es nuestra federación, es que la comisión se ha hecho la de la vista gorda y que no ha ejercido su función de vigilancia sobre la carrera. Nosotros estamos esperando, tenemos una cita con la comisión que solicitamos desde el 13 de marzo, y cuando empezó la pandemia y no nos la han dado. Después, más o menos en esos días, hubo una reunión en la subcomisión del sector público que yo participé con el ministro de Trabajo, con el viceministro de Trabajo, con la directora jurídica de la Función Pública, con representantes del Ministerio de Hacienda, de Planeación Nacional, y pues nosotros, las organizaciones sindicales, y ahí se comprometieron a que nos darían una reunión para el caso de la DIAN sobre el tema de los concursos con la Comisión Nacional del Servicio Civil y hasta el sol de los venados. O sea, no se ha podido, y entonces ha sido muy difícil. Por eso nosotros apretamos el acelerador en toda la capacitación para el concurso, y por eso es que hemos estado todos los sábados sin parar, porque aquí nos toca saber de todo. Aquí nos toca saber de todo porque desafortunadamente con estas condiciones de los manuales de funciones la cosa está complicada, pero además están sacando una cantidad de gente, le están quitando su derecho al ascenso, a otra gente le están quitando su derecho a ingresar a la DIAN porque están sacando la profesión. No les importa que haya gente pues que ingresó, por ejemplo, hablo mecatrónico, ingresó a la DIAN y después se especializó en tributario, aduanero y en cambiario, y entonces nada de eso vale, y llevan 15 años en los procesos, los conocen perfectamente, y entonces ahora dicen que eso no vale. Entonces eso ha sido pues muy feo de parte de la directiva, realmente. Es una directiva que no conoce la entidad, que trae toda una mentalidad del sector privado, y que ya no tenemos usuarios, sino tenemos clientes. Entonces, muy difícil, realmente ha sido muy difícil con esta directiva que no quiere conversar con el conjunto de las organizaciones sindicales, quiere romper, digamos, procesos que son legítimamente, las organizaciones sindicales son un espacio común, todas como Fuente Ovejuna, todas a una, y tienen que reunirse con todos. No, ellos no quieren hacer eso, han ido fraccionando. Hay algunas organizaciones que se han prestado para ese circo,
donde van allá y se reúnen, pero se han convertido es como en mensajeros de lo que ellos dicen, de las decisiones que ellos toman, pero sin ningún tipo de incidencia. Esa es la situación en la que estamos, ¿sí? Entonces, pues no se ha podido hacer la negociación nacional. Ahí vamos, ¿sí? Y estamos pues en dificultades por eso. Vamos a tener que demandar ese manual de funciones. Entonces, si demandamos, pues eso se va a enredar, porque entonces se enreda, porque entonces van a citar con un manual mal hecho. Sí, si no logramos que la comisión haga nada, van a citar con un manual mal hecho, entonces vamos a demandar y después viene el problema con el concurso. Entonces, nos parece que no, esa no es la forma. Entonces, pues nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para defender a la gente, pero nos enfrentamos a esa situación, ¿sí? Entonces, pues, vamos a ver. Le doy la palabra a la compañera Kelly, que le está solicitando, sigue en el turno. Buenas tardes, Tulio. Buenas tardes a todos. Yo hice esa Buenas prueba, tardes, Kelly. eran 3 cuestionarios, sesión 1, sesión 2, sesión 3. Y yo analicé lo siguiente y le comenté a una compañera, la verdad, de todos los cuestionarios que pues yo he presentado en 3 años, ¿verdad? Y yo noté que ahí te preguntaban, usted no, o sea, usted en qué área está, ¿cierto? Uno decía, por ejemplo, yo decía, no, en el financiero, uno tiene que colocar ahí. Y de acuerdo te hacían unas preguntas, ¿sí? Que si podías interactuar conocimiento, que ta. Pero ya cuando ingresé al cuestionario, al examen, lo que dijo la compañera, bueno, no me acuerdo el nombre, es verdad. Se suponía que yo pensé, si a mí me están preguntando en qué área estoy, me imagino que el examen va a estar dirigido como a la temática, más o menos en lo que yo estoy, ¿verdad? Y resulta y pasa que ese examen, yo no soy, yo soy juiciosa estudiando, yo más o menos ahí me defiendo, pero te cuento que yo en unas cosas quedé como en shock, quedé en blanco. ¿Por qué? Porque a mí me cogieron y me bombardearon a preguntas de procesos de comercialización, de cosas que yo jamás, no conozco, la verdad, no conozco. Y ahí te preguntaban, ¿tú sabes tales procesos de comercialización? Sí o no, no sé qué cosa, y tú ahí decías, no, ¿sí? Y decía, si usted no conoce la respuesta, diga que no sabe, ¿sí? Y en una que yo dije que no sabía porque no conozco los procesos, el sistema no me la tomó, no me la tomaba. Entonces a mí me tocaba coger al azar una de esas porque yo no sabía, o sea, realmente yo no sabía, yo quedé como que así en shock. Y habían un cuestionario larguísimo de unas preguntas que tú tenías que mirar para ver qué te están preguntando. Y cuando tú hacías así, las estabas analizando y ya querías responderla, el sistema te bloqueaba la pregunta y ya no te dejaba seguir. O sea, te seguía la otra pregunta, ¿me entiendes? Entonces, la verdad, yo me quedé así como que muy desanimada porque yo lo hablé con una compañera y solamente me echaron 3 preguntitas que sí tenía que ver con contabilidad pública, con financiera. Del resto, todo fue de aprehensión, de unas cosas, de unos procesos que yo nunca, Tulio, yo no he estado en esos procesos, ni tengo ni idea cómo son esos procesos. Unas preguntas como si uno estuviera familiarizado con ese proceso y eran unas preguntas con un cuestionario bastante confuso. Yo la verdad estaba preocupada. Entonces yo alcanzaba, iba a mirar un pedacito, y cuando iba a responder ya quedaba bloqueada la pregunta. Entonces, lo que dice la compañera, sí, de verdad que sí, Tulio, porque imagínate si así es un concurso, pues por mucho que uno tenga temática y uno estudie, pues ahí hay cosas que uno realmente queda patinando. Yo personalmente quedé patinando en ese último cuestionario que se presentó, que uno lo presentaba con la fecha de acuerdo a qué grado era uno. Entonces, gestor uno le toca tal fecha, gestor 2 tal fecha. Pero sí, la verdad que lo que dijo la compañera inicialmente es la verdad. Amparo. Sí, Amparo. Y Amparo. te lo cuento porque yo me sentí como fusilada, así me sentí yo haciendo ese examen. De verdad, con todo cariño me sentí así. Sí, precisamente aquí hay otra compañera que está diciendo lo mismo, dice, estoy sin micrófono y en mi caso estoy en recaudo y me salieron preguntas de aduanas, completamente de acuerdo, y ya se pregunta, entonces, ¿qué sentido tiene la pregunta de dónde estás ubicado? Y además ya dice que Sí. el tiempo no era suficiente, o No, y sea, además, nos mira, vamos a Tulio, enfrentar
a esa situación. Y no, y le Sí, preguntan a uno, si usted no conoce la pregunta, diga que no sabe. Y cuando uno va a comenzar el cuestionario, que le comienzan como a indagar, ¿cierto? Entonces le dicen a uno, ¿usted en qué proceso está en tal? ¿Usted conoce este proceso? ¿Usted conoce este proceso? Y dígame si este proceso le beneficia a usted en lo que hace, o dígame si no le beneficia. Entonces yo creía que de acuerdo a esas indicaciones que tú ibas dando, así venía el cuestionario, ¿verdad? Pero la verdad yo me sentía atribillada, se puede decir así. Es más, yo hasta estoy preocupada porque yo le dije a una compañera y una compañera mía también, dijo, ¿y qué va a pasar con esos cuestionarios? Yo le dije, pues ni idea, no sé. Y ahí no te sale la respuesta, ni siquiera te sale si lo hiciste mal, cómo era la retroalimentación, como ha pasado con los cuestionarios que hemos desarrollado para simulacros, que inclusive yo los he ganado. Y te sale, si te sale una pregunta mal y te dice la respuesta y del por qué, ¿verdad? Pero ahí no te muestra absolutamente nada. Entonces yo la verdad sí estoy preocupada, te lo confieso aquí a nivel personal, quedé así como en la mente en blanco. Es más, yo quería dirigirle, yo me quería quejar, o sea, dirigirle a la Universidad Nacional y te quería preguntar que cómo hago yo, pues para quejarme frente a ese examen, porque pues no estoy de acuerdo, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo nosotros nos podemos quedar frente a eso? pues es que como esos son simulacros, entonces pues no, yo no le veo. Sí, Es pero difícil una queja frente a eso porque esos son simulacros, ¿no? qué hacen con eso? ¿Qué hacen con eso? Lo que decía la compañera. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de eso? De que a ti te pongan a desarrollar una cosa como si tú estuvieras en un proceso y lo reconoces y tú estás diciendo, es que yo no estoy ahí, yo nunca he estado, yo no conozco ese proceso, pero te obligan a responder a ti un cuestionario, ¿sí? Y tú dices, no sé, y el sistema no te toma el no sé, a mí no me lo tomaba. Entonces a mí me tocaba mirar al azar según lo que yo entendía para poder seguir, ¿sí? Y en las otras el cuestionario era tan largo, pero tan largo, Tulio, que uno estaba leyendo y cuando yo iba a mirar ya la pregunta estaba bloqueada y ya no tenías derecho, sino que te seguía la siguiente, te la saltaba de una vez, ¿sí? Entonces yo sí quisiera saber dónde uno puede hacer esas observaciones, porque yo sí me sentí bastante como me sentí como afectada, ese examen me dejó a mí muy afectada. No sé a cuántos compañeros, pero a mí sí me dejó como que ahí preocupada, esa es la verdad. Entonces, eso era como lo que te quería decir. Sí, y el fundamento de eso es que ellos tienen un diagnóstico en el documento COMPES donde nos tratan muy mal a los funcionarios de la DIAN. Sí, Luz Marina, sigue. Es como el que está a cargo de eso, no es el doctor Reino, sería bueno hacer un escrito a él, porque él es porque todo esto tiene que ver con la escuela o no, toda esta cuestión de el estudiando bien. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. De pronto escribirle al doctor Reina a través del sindicato, o no sé si lo hace cada quien, porque como dice la compañera, la verdad que ese examen, aunque dicen que eso no tiene calificación ni nada, pero eso es lo que ellos dicen, uno no sabe. Pero esas preguntas no tienen una opción de que uno no encajaba la respuesta como para uno decir no aplica o no sabe, uno no podía determinar eso ahí. ¿Qué te parece, Tulio? Sí, incluso mire, aquí una compañera dice, opino que me parece excelente que nos capacite, pero que no que nos presionen. Yo lo siento como un tipo de presión psicológica, además de todo por lo que estamos pasando, se suma esta situación y aún más el tema para los provisiones. Entonces, también otra compañera dice que el instructivo registra un correo, o sea que ahí se podría escribir. Pero creo también esto que plantea la compañera, porque detrás de esto, pues creo que lo que nos diagnostica es lo que se nos viene. ¿Sí? Es lo que se nos viene, y lo que se nos viene no está fácil precisamente por el manual de función, porque el manual de funciones lo han cambiado, está mal el diseño y ese manual de funciones da para eso. Ese es el problema. Ahí está el fondo del asunto. Y ellos no han querido, la norma dice que ellos deben
resolverlo con nosotros y no lo quieren hacer. Y simplemente que porque nos invitaron para una reunión en diciembre donde lo expusieron y nosotros hicimos las críticas y que no, que ya con eso es la participación sindical. O sea, ellos, digamos, no tienen un sentido de democracia, ¿sí? O sea, es una mirada fascista, yo diría, de alguna manera. Sí, es una mirada, digamos, totalmente vertical, autoritaria, ¿sí? Entonces es muy difícil así, porque cuando usted encuentra miradas de diálogo social, digamos, dentro del contexto de OIT, pues es mucho más fácil, porque usted habla y puede conversar, puede dialogar, pero aquí no hay eso, ¿sí? Pero nosotros haremos, o sea, nosotros lo que hacemos, ¿qué es? Nuestro método, por eso se llama investigación, acción participativa, recogemos toda esta información. Tenemos una compañera, que nuestra secretaria de la Junta Nacional ahorita está tomando apuntes precisamente de esta reunión, y nosotros eso lo resolvemos mañana, tenemos reunión de junta y resolvemos el problema. Buscamos una alternativa, buscamos una salida, porque para eso es la participación, ¿sí? Y entonces sobre eso vamos a construir, ¿qué? Vamos a ver qué salida le encontramos a este tema. Pero siempre estamos de esa perspectiva, y por eso este año ha sido el año que más derechos de petición hemos presentado, que a más instituciones nos hemos dirigido. Por ejemplo, hemos concluido que a la función pública no sirve. Eso no sirve decirle nada a ellos, porque ellos no, nada. O sea, ahí no hay alternativa. Entonces, lo hemos mandado a la comisión, porque la comisión tiene unas funciones de vigilancia, ¿sí? Y pretendemos resolverlo por ahí. Pero si eso no se resuelve por ahí, nos toca demandarlo, porque hay unos núcleos básicos de conocimiento que se los han saltado. Entonces los núcleos básicos, que son unos nichos de saber, y entonces dejaron las profesiones que les pareció a ellos, sin ningún estudio técnico, sin nada, solamente que porque les pareció, a criterio personal, sin ningún tipo de sustentación. Entonces es muy difícil así, porque no hay una racionalidad. Uno juega con la racionalidad. Nosotros somos profesionales y jugamos con la racionalidad. Y nos planteamos, pero cuando eso no está, sino no, que esa fue la decisión y punto. Y hagan lo que quieran. Entonces así es muy difícil, ¿sí? Entonces yo lo que creo es que eso es una radiografía de lo que puede pasar si no logramos tumbar ese manual de funciones. Y entonces eso lo que nos hace es redoblar esfuerzos, por un lado en la lucha para transformar eso, pero por otro lado también en la preparación del concurso. Por eso le digo, por eso es que hemos tenido que no parar en las capacitaciones. Y uno cansado, porque no crea que trabajando uno toda la semana y fuera de eso el sábado, pero así no va a tocarse. Y ahí la gente sigue asistiendo, y afortunadamente no bajan de los 90 a los 100 personas que están asistiendo a las capacitaciones. Pero de todas maneras, eso a un ritmo bastante duro, ¿sí? Y así nos ha tocado, y bueno, esa es la situación que estamos actualmente, porque tampoco nos vamos a dejar fregar, ¿sí? Pero nosotros sí estamos tomando nota, y mañana tenemos reunión de junta y vamos a mirar cómo resolvemos este problema, que me parece muy bien planteado de parte de ustedes, de parte de Amparo, de parte de Kelly, de parte de Luz Marina, de parte de las compañeras que han escrito el chat, ¿sí? Porque eso es lo que se puede venir. Y con las reglas actuales, eso póngale la firma. ¿Mm? Tulio, Entonces, es que, pues, perdón, nosotros, Tulio, te voy a interrumpir, Tulio. señora. Es que mire, yo Sí, pienso hable, una de las Amparo. cosas, escúcheme que lo interrumpa, yo pienso una de las cosas, usted puede saber el tema, usted lo puede conocer, usted sabe cuáles son las respuestas, pero si hacen un cuestionario con unas preguntas mal elaboradas y con unas respuestas que no coinciden, todo el mundo puede perder el examen. El bruto puede pasar porque él contesta cualquier brutalidad y pasó, y de buenas. Es eso, ahí es donde yo digo, si se ha podido, yo no sé, ustedes que tienen amigos en los sindicatos de la rama judicial, o en la rama judicial dice que tiene demandado un concurso o algo así, un examen, precisamente por eso, por la mala elaboración de las preguntas. Ahí es donde está el problema, la mala elaboración de las preguntas. Entonces yo pienso que se pueden ustedes como coger de eso para llevar y discutir eso allá en la mesa.
Porque es que pueden cambiar todos los formatos, pueden cambiar todo eso, pero si le hacen a usted una pregunta, a ver, eso es lo que me ha parecido a mí delicadísimo. Otra cosa, yo pienso que esto, aquí, ¿qué es lo que están haciendo con estos exámenes? Los de la DIAN son unos brutos, porque eso es lo que quiere decir estos exámenes. Aquí nos están evaluando, miren, aquí los de la DIAN no saben nada. ¿Qué vamos a mirar nosotros? ¿Una reestructuración? En este momento, esa junta o ese grupo de personas que están haciendo estudios, ¿usted no cree que van a coger eso y lo van a pasar? Miren, es que los de la DIAN no saben, porque nos están poniendo unas cosas donde mucha gente no ha estado en esas áreas. Así está trabajando en la DIAN. No han estado en esas áreas, no saben cómo es. Llega una persona de la calle, como me pasó a mí en ese concurso, que hubo gente que con una certificación que expidió en una notaría, o yo no sé, un juez, o yo no sé quién fue el que expidió una certificación y dijo que sí tenían experiencia, y yo llevaba trabajando en la DIAN más o menos como unos 20 años, y llegaron y dijeron, no, yo no tenía experiencia para la entidad que hizo el estudio, pero la gente que vino de afuera tenía más experiencia que la que yo podía tener en esa área. Esas son cosas donde nosotros tenemos que ponerle y abrir muy bien los ojos. Que si sí es bien cierto que la gente traiga una certificación de afuera, que sea una cosa real, no firmado por cualquier persona, porque eso no avala el conocimiento de las personas, porque aquí lo vimos nosotros, y yo lo viví en comercialización. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Yes. Perfecto, compañera. ¿Sí? ¿Quién más quiere decir algo? Dice aquí una compañera, dice, muchos de los compañeros opinan que el examen se elaboró para que todos los funcionarios lo perdieran o al menos un buen porcentaje. Si está por ahí Sandra Roballo para que nos hiciera una explicación de cómo puede llegar la gente al manual de funciones. Eso está colgado, buenas tardes compañeros, está colgado en la página en Dianet, del manual de funciones, y está por cada ficha está colgado en la página en Dianet. Ahí se puede consultar, para que revisemos cada ficha de acuerdo con el nuevo manual de funciones y con la modificación que sacaron el día de hoy, la resolución. Es 89 y 90, la que sacaron, están publicando hoy. Pero sí, para ingresar al manual de funciones por Dianet, por ahí pueden consultar, Tulio. Ahí están las fichas de cada uno de los cargos de la entidad. Sí, es importante, por favor, que cada uno entre y mire el actual y a donde piensan concursar. ¿Para qué? Pues para que podamos tener claridad sobre si hubo cambios y eso, y si encontraron algún cambio que vean que es negativo, por favor no lo hagan avisar, no, nos informen, pero mejor dicho, nos avisen, nos cuenten. ¿Cómo podemos visualizar ese manual de funciones? Yo no sé cómo hacerlo. Bueno. Ahí explicó Oscar en el Dianet. Entonces explíqueles por favor nuevamente, Oscar. Tú puedes entrar a Dianet, en la casa hay ahorita hay una casillita por donde podemos entrar y hay una... Sí. Si no tengo BPMS porque me No, eso no necesita BPM, tú entras por Mail 365, entras al correo electrónico de la DIAN, a ese sí puedes acceder, ¿cierto? Ajá, sí. Al lado de donde está Teams, hay otro, no me acuerdo aquí exactamente del nombre, hay otra casillita, tú picas, que es como verdecito, picas ahí, ahorita intento entrar para ver si te lo puedo mostrar, picas ahí y le das Dianet de inicio y ahí aparece la página de Dianet de la entidad y por ahí puedes entrar a consultar los manuales. Voy a ver si puedo ingresar por acá y a ver si puedo compartir la pantalla, por un momentico voy a mirar. Tú dices para entrar por los procesos. Sí. Por ahí puedes entrar, por ahí donde están los procesos, ahí arriba, donde está, ahí dice normatividad y no en mapa de procesos porque se muestra todos los procesos de la entidad, pero ahí vas a más donde encuentras los mapas de procesos, ahí hay un link donde se desplaza el manual de funciones. Ya sabes por dónde lo puedes ubicar. Ok, gracias. Tulio, yo quería preguntarte si tú recibiste un correo que yo te envié el 28 de julio, precisamente respecto al tema del manual de funciones, donde nosotros también en la coordinación de infraestructura de la Subdirección de Recursos Físicos nos sacaron a muchos profesionales que estamos ahí, sacaron nuestros perfiles
en el nuevo manual, entonces quedamos por fuera. Y un compañero pues hizo un análisis muy juicioso y yo te compartí ese correo, no sé, quería saber si lo recibiste. Sí, sí, todo eso se envió se envió anonimizado, ¿no? Se envió anonimizado a la Comisión Nacional de Servicios. Sí, señora, todo eso lo recibimos, pero lo enviamos anonimizado porque pues dijimos, no, vamos a sacar los nombres porque no queremos pues que de pronto la gente dice que no quiere que sepan allá quién lo mandó. Entonces todo eso lo consolidamos, se envió a la comisión y está dentro de la queja. La queja siempre es voluminosa y hemos tenido que darle varios alcances, ¿sí? Pero todo se entregó. Y muy Okay. buenos aportes porque sí, aquí el método nuestro no es que nosotros seamos los sabios, sino que aquí todos sabemos. Y entonces todo el mundo aporta su granito de arena. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Consolidamos todo eso. O sea, en eso tú aportaste tu granito de arena y lo que se envió precisamente de toda la gente que nos escribió, porque hicieron barbaridades con los núcleos básicos. Sí. Y ahí están violando el derecho fundamental al trabajo, porque no están permitiendo que mucha gente que tiene la formación se pueda presentar a los concursos. O gente que lleva tiempos en la carrera y entonces no están permitiendo que puedan crecer en la carrera. Eso es otro derecho fundamental. Sí, eso está desde la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de San José, la Constitución Política. Ahí está ese derecho a la movilidad que tenemos todos los funcionarios. Y entonces ellos lo están restringiendo. Entonces Sí, perfecto. es por lado y lado, ¿no? Porque por un lado para los de carrera y por otro lado para los provisionales. ¿Sí? Que la gente entró aquí, se especializó, se formó. Y entonces uno dice, ¿por qué sacaron arquitectura? ¿Por qué? Pero pues estaba dentro del núcleo básico de ingenierías, arquitectura, entonces les dio por sacarla y la dejaron en un lado y la metieron en otro. Carreras que entonces solo le permitieron llegar hasta gestor 4, otras que incluyeron solo para inspectores. Entonces uno dice, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Sí? Eso es un enredo el que han hecho ahí. Y no hay nada, no hay un sustento técnico. Porque preguntamos, no, que lo hizo la subdirección de competencias, pero bueno, a ver dónde están las actas, nada de eso. Que le enviamos eso a los directores de área, y los directores de área dicen, sí, pero nosotros no quitamos todo eso que están diciendo ahí. O sea, ahí hay unas vainas que no entendemos realmente, qué es lo que está pasando, cuál es el interés. Y eso sucede en muchos concursos, por eso lo que decía Amparito hace un momento, hay demandas. Hay, por ejemplo, un concurso en la gobernación de Santander, porque lo que sucede es que antes de los concursos cambian los manuales de funciones. ¿Con qué intención lo hacen? Yo no quiero meterme en las intenciones, pero todos sabemos, ¿sí? Y eso sucede antes de los concursos. Y entonces, claro, y entonces citan inmediatamente al concurso, entonces, y si la comisión no actúa, pues la gente tiene que demandar, y entonces pues nadie quiere que se enrede eso, pues que eso salga como debe ser, hombre. ¿Sí? Pero entonces se enredan eso. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Pero sí se tuvo en cuenta lo que tú enviaste. Ay, bueno, Tulio, muchísimas gracias. Pues para eso estamos, compañera. ¿Quién más, compañero? ¿Quién más quiere comentar? Mire, y entonces aquí dice, y la respuesta que dan las directivas frente a este tema es que la entidad no se acomoda a las personas, sino al contrario, con ese tipo de respuestas que podemos esperar, ¿sí? Pero resulta que si eso fuera sobre la base de estudios objetivos, pues uno dice, eso es verdad, ¿no? Pero es que resulta que no hay estudios. O sea, están como... O sea, es que la discusión teórica es muy importante, porque no hay un estudio donde ellos nos dejen romper de esa manera el núcleo básico de conocimiento. Porque si lo demostraran, pues nosotros, si no, pues en lo que es racional, pues nosotros no tenemos problema. Lo que es racional es real y lo que es real es racional. Pero en la elaboración de ese manual hay muchos caprichos. Tulio, Y muchas decisiones que no son técnicas, señor.
No sé si están viendo la página del Compártalo ahí, Dianet, por favor. la página de Dianet, no sé si la estarán viendo, la estoy compartiendo. Ahí entran por Microsoft, entran por SharePoint, ahí les muestra el Dianet y acá claramente está la de manual de funciones. Ahí está, si lo están viendo en la página, lo estoy compartiendo en este momento. La pican y ahí sale por cada área para que Sí se ustedes está lo viendo. revisen. Sí, para que lo revisen, ingresan por ahí. Entonces ahí está Dianet, manual de funciones, y entonces ya se lo desplaza y lo abre, y entonces por cada una de las áreas empezamos a ubicarnos nosotros en qué área es la que vamos, en la que estamos, y para acá ver, pues, ahí está administrativo, y entonces ahí entra que, por ejemplo, administrativo, miramos el proceso en el nivel central, entonces miramos el proceso en donde estamos, y aquí por decir, entonces acá está el gestor nivel central, administrativo y financiero, inspector 4. Entonces también lo abrimos y acá nos va a mostrar digamos, las competencias y lo que nosotros tenemos que ver. Esa es la ficha de nosotros. Acá la pueden ver para que lo revisen cada uno. En cada uno, en qué área se encuentra y qué funciones, qué manuales, qué es lo que ustedes, digamos, están desempeñando, cuáles son los requisitos, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, para que lo revisen. Entonces ahí la compañera que me estaba diciendo que por dónde podíamos acceder, ahí está la ruta. Sí. Y en el chat también está, un compañero le envió, dice http://www.dian.gov.co/dian entidad /páginas manual de función.aspx. Sí, es importante, compañeros, es importante que entren al manual de funciones y revisen su ficha actual y la futura, o la que se piensa presentar. Es muy importante. Y así como algunas compañeras y compañeros nos han enviado los análisis que han hecho, por favor, porque esto, la queja que toca hacerla a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la DIAN no hay nada que hacer, ni a la función pública. La DIAN lo único que hace es reafirmarse en su le envía a uno la petición, y entonces ellos la remiten a que la conteste la DIAN, entonces quedamos igual. Entonces, por eso nosotros hemos optado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por el carácter de sus funciones. Porque esto va a pegar en el concurso, y por eso vamos a tener esos problemas, ¿sí? Que ya se anuncian en ese ejercicio que hicieron, ya se anuncian, ¿sí? Entonces es importante que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Porque pues las cosas siempre se ven venir. Eso no aparece de un momento a otro. Uno siempre ve venir las cosas y bueno, nosotros tratamos lo más que podemos. ¿Qué más, compañeros? ¿Quién más quiere? ¿Quién más tiene alguna opinión, algo que decir sobre el tema tratado el día de hoy? Pues O los yo temas. quisiera hacer como teniendo en cuenta que hoy es 9 de septiembre, que es el Día Nacional de los Derechos Humanos. Pues quisiera sentar y que sentemos la voz de protesta frente al asesinato que cometieron esta mañana la fuerza pública frente al abogado Javier Ordóñez, que fue vilmente asesinado por unos miembros de la Policía Nacional. Y vamos a seguir con el mismo caso con el que pasó como Dylan Cruz, que también ahora lo van a juzgar la justicia penal militar, y ya sabemos qué es lo que va a pasar allá. Entonces, yo creo que esta institución está creada es para proteger a los colombianos, y por el contrario, lo que están viendo las evidencias lo que hace es maltratarlos, violarlos, agredirlos. Entonces, yo creo que hoy, como Día de los Derechos Humanos, tenemos que sentar nuestra voz de protesta frente a este vil asesinato cometido por una institución del Estado, la Policía Nacional. Gracias. Bueno, y yo quiero terminar con el comunicado de la CGT sobre el Día de los Derechos Humanos. Lo voy a leer. Dice: Confederación General del Trabajo, Bogotá, septiembre 9 del 2020.
Día de los Derechos Humanos en Colombia. Entonces dice, el Día de los Derechos Humanos en Colombia se conmemora hoy en medio de una orgía de sangre. 50 masacres al día de hoy, 192 víctimas, 97 asesinatos de defensores de derechos humanos, 2.360 personas desaparecidas en el transcurso del año 2020. El seguimiento y perfilamiento por parte del Ejército, la Policía y la Armada, en alianza con paramilitares a líderes sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y políticos de oposición. Esto demuestra con claridad la forma sistemática como el Estado colombiano ha ejercido la violencia. Este gobierno se caracteriza por su represión y brutalidad en sus procedimientos en contra de los defensores de derechos humanos, pues su debilidad, corrupción y su ineptitud para gobernar el país la sustituye con el uso de la fuerza sumada a la cooptación de todos los organismos de control como Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. La estigmatización y la exclusión política han sido al tiempo la causa y efecto para profundizar la violencia contra los sindicalistas y defensores de derechos humanos. Por ello, esta grave situación debe movilizar a la sociedad colombiana en su conjunto, pues el recrudecimiento de la violencia en todo el territorio nacional y el cambio en las dinámicas del conflicto armado interno, cada vez más cruel, han sido de particular atención por la comunidad internacional. La ocupación del territorio por grupos criminales y por fuerzas del Estado permisivas con los paramilitares, tal como se evidencia en los testimonios de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, hace que el trabajo de los defensores de derechos sea casi imposible. Por eso, la CGT hoy, 9 de septiembre, exige al Gobierno Nacional, por un lado, la protección y garantía de la vida y la integridad de los defensores y defensoras de derechos humanos, y de otro, el cese de todo acto de violación de los derechos humanos, para que de esta manera ponga en la práctica la retórica que expone en los foros internacionales. Y entonces la firma Humberto Correa Gómez, secretario de Derechos Humanos de la CGT. El compañero, pues, que era el invitado para la reunión de hoy, me acabó de escribir, realmente está con dificultades porque a él se le han montado terriblemente. Él le quedó reseñado en esas cosas que hizo el ejército y que explicó la revista Semana, y entonces todo eso lo ha tenido en una situación muy difícil, pues que fue lo que no le permitió acompañarnos en la reunión de hoy. Y pues por eso me pidió excusas y le envió saludos a todos los asistentes. Bueno, siendo las 4:45, abro la última sesión de preguntas con los compromisos de los temas que nos afectan con relación al concurso. Y nosotros, compañeros, de todas maneras, eso no nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir trabajando en el tema como lo venimos haciendo. Tengan confianza, pero también ayúdenos con información. Y abro la última sesión de intervenciones, porque no son preguntas acá, sino intervenciones, antes de dar por terminada la reunión. Bueno, aquí tengo una pregunta de un compañero que me dice si existe alguna fecha tentativa de la publicación del acuerdo de convocatoria para la DIAN. Nosotros no sabemos, como les hemos informado, eso ha sido hermético, no han querido dejar participar a las organizaciones sindicales. Tenemos derecho a participar en todo ese proceso, pero aquí ha sido totalmente unilateral. Entonces nosotros no estamos informados absolutamente de nada, y a pesar de las diversas citas que hemos solicitado, no hemos podido porque no se han cumplido, y nosotros, pues la hipótesis que tenemos es que ha sido por culpa de la DIAN, porque la función pública nos lo manifestó en la subcomisión del sector público, manifestó la voluntad de hacer esa reunión, pero pues si no está el otro actor, pues por eso no se puede realizar. Lo mismo la Comisión Nacional del Servicio Civil nos manifestó desde marzo que iba a hablar con la DIAN para esa reunión y no se ha podido. Pues entonces lo que nosotros vemos es que hay un entorpecimiento de ese proceso por parte de la DIAN para negaron la participación, y en esa medida pues todo es unilateral, ¿sí? Entonces por eso no sabemos absolutamente nada. Y finalmente también otro comentario que llega: de todas formas, esta semana le comparto el derecho de petición que elaboré presentado a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Función Pública, la DIAN y el Colegio Colombiano de Administrador Público relativo a las modificaciones de las fichas de empleo en el Manual de Funciones que eliminó la profesión
de administración pública en algunas fichas de empleo. Que eso es otra barbaridad lo que está contando el compañero. Imagínense que aquí hay una universidad especializada en la función pública y en la administración pública, que es una copia del modelo francés de la administración pública. Y a estos magos les dio por eliminar la carrera de administración pública. Y entonces, ¿qué es lo que están pensando? O sea, su mirada del sector privado hace que en la medida en que no les gusta lo público, entonces quieran eliminar hasta una profesión que es totalmente apta para la administración pública en la DIAN, porque precisamente para eso se han preparado los compañeros y las compañeras que estudiaron allá. Eso es otra de las barbaridades que trae ese manual, ¿sí? Y también aquí hay otro comentario de otra compañera, donde manifiesta que está totalmente de acuerdo con todo lo que hemos planteado con los derechos humanos y propone que hagamos un comunicado, que nos pronunciemos no solo como sindicato, sino también como comunidad. O sea que con nuestros vecinos, por lo menos nosotros en Teusaquillo tenemos un comité que se llama Teusaquillo Despertó, y ahí siempre estamos pues hablando de estos temas. Incluso algunos de Teusaquillo el día de la movilización estuvieron ahí, y ellos ahorita, por ejemplo, tienen un plantón en la fiscalía precisamente para denunciar lo que planteó Oscar, que es el caso de esa brutalidad policial que está sucediendo pues ya en este país, ¿no? Que, con el caso del abogado, ahí hay un pronunciamiento del Colegio de Abogados donde denuncia la situación. Es un profesional como nosotros y lo mataron a punta de ponerle esa vaina, de echarle con ese tester, esa cosa que bota ahí en corriente eléctrica, ¿no? O sea, estamos en el punto de la brutalidad más grande. Entonces creo que todo eso pues merece que nosotros, como dice la compañera, no solo nos pronunciemos aquí como organización, sino que también ojalá en las comunidades busquemos la forma de pronunciarnos a través de nuestras comunidades, ¿sí? ¿Quién más? Bueno, compañeros, pues... Yo te puedo preguntar, te puedo preguntar algo, pero sí, no es de lo que están hablando, claro. sino que es que me acabó de llegar algo y que como, no sé. ¿Puedo decirlo entre nosotros o no lo puedo decir? No, lo que pasa Pues es que claro que lo puedes Salud decir. Total me está mandando un mensaje que dice que yo estoy en mora. Suéltalo. Que Salud Total. Y entonces yo estoy revisando y creé mi clave y dice que mora, sí, y dice que último pago enero. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Dado algún error? Sí. Pues hay otras mejores como Famisanar o como No, Compensar. lo que pasa es que está diciendo que yo debo, me están cobrando a mí. Pero yo Paga no eso la DIAN. sí, por y nómina. quien lo paga es la DIAN, ¿cierto? Yo a quien le dirijo eso. Me están diciendo sí, claro, que... eso lo está pagando la entidad. Y dice que, y yo reviso aquí en la plataforma y dice que el último pago que hicieron fue en enero, porque tú sabes que eso no lo descuentan. Ignora ese mensaje, ignóralo, que es un mensaje y que que cobro no, judicial, que no sé qué. Y yo estoy ignora eso. revisando. ¿Sí? No, pero puede ser una trampa, sí. Puede ser una trampa, sí, lo que dice el compañero es verdad, puede ser una trampa, ojo con eso. Sí, porque... Puede ser una trampa, entonces le piden datos o quién sabe. No, sí, puede ser una trampa. Ignora esos mensajes, que eso no, entonces, la DIAN es muy correcta en sus pagos. Ah, bueno, no, ya yo dije, sí, voy a escribir. Sí, si acaso pues pregunten personal, pero la DIAN nunca se demora en pagar nada de eso, ¿no? Entonces puede ser una cosa para robarla. Hoy en día el fraude electrónico se ha incrementado. Correo falso. Sí. Pero aquí incluso están aconsejando, alguien del sistema dice que eso es un spam, que reenviarlo a informática y a personal, y que si es de la aduana, se lo puede enviar a Gabriel Gersaí para que ellos revisen, porque pues hay que controlar sí, hay que controlar, pues hay que ayudar me están mandando una orden que si no, yo como así,
Entonces me meto aquí a la plataforma y buscando mis pagos, ¿verdad? Pero dice que mi último pago fue hasta enero, entonces yo no sé. Y estoy ya aquí en la No, plataforma. porque esa plataforma puede estar en una plataforma falsa. Ojo con eso. No, pero yo Ojo me con metí eso. acá ¿cómo se llama? Por Google Chrome, creé una clave y entré. Aparte del correo, o sea. O sea, yo no me metí, mi hija lo abrió y me dijo, mami, mira. Y entonces yo me metí acá en un computador y me metí a la página de correo de Google Chrome y creé una clave para entrar a Salud Total, para ver mi estado, ¿verdad? Y dice, sí, activo, pero entonces yo reviso está de deuda y dice último pago y dice mora, sí dice mora. Para que salgas de duda, llama a personal y listo, ya. Bueno, gracias. No, sino que me asusté porque imagínate. Sí, sí, claro. Dios mío. Gracias, Sí. Julio. Gracias, compañero. Bueno, compañeros. Entonces, si no hay más, les agradecemos mucho que hayan participado. Realmente esta participación de ustedes nos mantiene vivos, nos ayuda a construir, a fortalecer la organización y llegar no solo a los afiliados de Ultradian. Estos miércoles sindicales y de la salud, como los hemos denominado, son para todas las personas que quieran participar y son bienvenidos acá. Entonces nos vemos el próximo miércoles de la salud con la doctora Carolina Corcho y traemos al profesor Jorge Iván González, profesor de la Universidad Nacional, muy importante, que pues nos va a hablar sobre pues nuestros temas, que son los temas fiscales y aduaneros. Y el sábado, los que quieran, pues les vamos a enviar el link, los que nos escriban, les enviaremos el link el viernes cultural. Y el sábado sí es solamente para los afiliados. El sábado terminamos la capacitación sobre el tema de contratación. Bueno, muchas gracias a todas y todos, siendo las 4:55 y nos veremos de hoy en 8, compañeras y compañeros. Un abrazo y acordémonos que no hay que dar papaya porque esto está difícil. Ay, Un abrazo para todas y todos. Muchas